La mañana todavía está empezando. La casa está en silencio. Una persona, recién despierta, escribe unas pocas palabras a mano. Termina la frase, se levanta, camina hasta el baño y pega ese papel en el espejo. Es una frase que va a ver varias veces durante el día, incluso cuando ya no piense en ella. Este gesto simple, escribir una frase al comenzar la mañana y dejarla a la vista, es más antiguo de lo que parece. Durante siglos, las personas iniciaron el día con una palabra breve que ordenara la mente antes de exponerse al mundo. La frase que guía este inicio proviene del Antiguo Testamento. Dice así: confía tu camino al Señor y Él se ocupará de hacerlo avanzar. Salmo 37, versículo 5. Leída sin contexto, puede parecer una invitación genérica a la fe. Pero en su origen, este tipo de frases cumplía una función concreta. No estaban pensadas para emocionar, sino para orientar. La frase que acabas de escuchar no fue escrita como consuelo ni como promesa. Fue escrita como una instrucción práctica. Por eso estas frases se usaban al amanecer. La mente todavía no estaba saturada, pero justamente por eso era más influenciable. Definir una dirección interna en ese punto aumentaba la estabilidad durante el resto del día. El gesto de escribir la frase y colocarla en un espejo no es simbólico solamente. Es funcional. Al verla repetidas veces, la mente vuelve al punto inicial desde el que se decidió empezar la jornada. Una persona que escribe una frase al despertar y la coloca en el espejo no está realizando un gesto moderno ni simbólico. Está aplicando una lógica antigua, establecer propósito antes de exponerse al movimiento del día. Vamos a profundizar en una figura asociada precisamente a esta cualidad, la claridad mental y el orden del pensamiento. Una figura que suele mencionarse de forma superficial, pero que tiene un trasfondo simbólico mucho más preciso, el ángel Umabel. Dentro de una antigua tradición que describe 72 ángeles asociados a cualidades específicas, Umabel está vinculado a una muy concreta, la claridad mental y el orden del pensamiento. Umabel no representa acción inmediata. Representa entendimiento. En la tradición simbólica, se lo asocia con la amistad, la afinidad intelectual y la comprensión profunda entre personas. Pero ese vínculo no se limita a lo social. También se extiende a la relación de la persona consigo misma. Umabel favorece el entendimiento interno, la capacidad de escucharse con claridad y de reconocer qué pensamientos valen la pena sostener y cuáles pueden soltarse. Por eso su energía está relacionada con el inicio del día. No con el momento de mayor actividad, sino con el instante previo. Ese punto en el que la mente todavía no está saturada y puede orientarse antes de entrar en contacto con demandas externas. Umabel no es una figura de exceso emocional. No se lo asocia con éxtasis ni con estados intensos. Su presencia es discreta. Aparece cuando hay orden. Cuando una persona reduce estímulos innecesarios y se permite pensar con calma. En este sentido, Umabel está profundamente vinculado al concepto de propósito. No como ambición, sino como eje interno. Ayuda a diferenciar lo esencial de lo accesorio. A comprender qué merece atención y qué no. Este tipo de claridad no surge de acumular información, sino de organizarla. Umabel simboliza precisamente eso, la mente que deja de saltar de un pensamiento a otro y empieza a moverse con coherencia. Por esta razón, dentro de algunas prácticas antiguas, se evitaba invocar a Umabel en medio del caos. Primero se ordenaba el entorno, se aquietaba el cuerpo y se definía una intención. Solo entonces se trabajaba con esta energía. No para pedir, sino para comprender. Cuando una persona comienza el día escribiendo una frase breve y colocándola en un lugar visible, está creando las condiciones simbólicas que Umabel representa. No está llamando a algo externo. Está generando claridad interna. Desde esta perspectiva, Umabel no es una entidad distante. Es una imagen que representa un estado mental específico, atención enfocada, pensamiento ordenado, propósito claro. Y ese estado, una vez establecido al comienzo del día, tiende a sostenerse incluso cuando el entorno se vuelve exigente. Al despertar, todavía con la mente a medio encender, hay un ritual sencillo que cambia el tono del día. Antes de mirar el teléfono. Antes de encender la luz principal. Antes de que empiece el ruido. Se toma un papel pequeño. Un lápiz. Y se escribe una sola frase. No es un texto largo. No es una reflexión compleja.
Es una línea clara, elegida para ese día. Luego, ese papel se coloca en el espejo del baño, a la altura de los ojos. No como adorno ni recordatorio forzado, sino como punto de orientación. Cada vez que la mirada vuelve al espejo, la mente vuelve también a ese centro. Este tipo de gesto, simple, cotidiano, tiene raíces muy antiguas. En las tradiciones del cercano Oriente, la claridad no se buscaba acumulando más información, sino estableciendo orden interno antes de actuar. Pensar bien era una forma de protección. Aquí es donde aparece Umabel, no como nombre pronunciado, sino como cualidad en acción. Umabel está asociado a la claridad mental, al pensamiento que se organiza sin rigidez, a la inteligencia que conecta ideas sin ansiedad. No impulsa a correr ni a reaccionar. Su función es previa, ordenar, dar dirección, reducir el ruido. Por eso este ritual no pide nada. No formula deseos. No exige resultados. Solo fija un propósito. El propósito actúa como marco silencioso. No responde todas las preguntas, pero evita que la mente se disperse. Este ritual matutino encarna esa lógica. Antes de responder. Antes de decidir. Antes de reaccionar. Un pensamiento ordenado. No para controlar el día, sino para habitarlo con claridad. Ese papel en el espejo no actúa en un vacío. Actúa cuando el día empieza a empujar. Funciona cuando, todavía de pijama, alguien revisa el celular y encuentra un mensaje que incomoda. La frase sigue ahí, visible, y evita que la respuesta salga impulsiva. No resuelve el problema, pero ordena el modo de entrar en él. Funciona cuando, en la cocina, el café se enfría porque la cabeza ya está anticipando todo lo que puede salir mal. La mirada vuelve al espejo al lavarse las manos, y esa línea escrita a la mañana devuelve una jerarquía, que es importante ahora y que puede esperar. Funciona en una reunión larga donde las ideas se cruzan sin escucharse. No hay tiempo para rituales ni silencios, pero el propósito fijado temprano actúa como filtro, que decir, que callar, que no vale la pena discutir. Funciona cuando aparece la tentación de hacer todo al mismo tiempo. Abrir pestañas, responder mensajes, tomar decisiones a medias. La claridad no aparece de golpe, pero se nota algo distinto, menos dispersión, menos ruido mental. Umabel se asocia a ese tipo de inteligencia práctica. No la del dato brillante ni la respuesta inmediata, sino la capacidad de mantener el pensamiento ordenado incluso cuando el entorno no lo está. Por eso este ritual es discreto. Nadie lo ve. No requiere tiempo extra. No interrumpe la mañana. Simplemente instala una orientación interna que acompaña el resto del día. El propósito escrito no cambia los hechos. Cambia la forma de atravesarlos. Y a veces, esa diferencia es suficiente para que el día no se desarme. Hay momentos en el día en que la mente no está cansada, está desorientada. O pensemos en alguien frente a una pantalla con 10 ventanas abiertas. No está trabajando en 10 cosas, está evitando elegir una. Cada pestaña representa una posibilidad, pero ninguna ofrece orientación. El cansancio no viene del esfuerzo, sino de la falta de dirección. Un ejemplo cotidiano, alguien que debe tomar una decisión difícil durante el día, responder un mensaje, aceptar o rechazar una propuesta, posponer algo, suele imaginar todos los escenarios posibles. Pero el problema no es la complejidad del asunto. Es que no hay un criterio previo. Sin criterio, cada opción pesa lo mismo y el pensamiento se paraliza. Aquí es donde el ritual del espejo cobra sentido práctico. La frase escrita por la mañana no intenta resolver los dilemas del día. Actúa antes. Define desde dónde se va a pensar. Funciona como un punto cardinal. No indica el camino completo, pero evita dar vueltas sin rumbo. La frase no pide atención. No reclama nada. Simplemente está. Al salir de casa, aparece la primera decisión pequeña, tomar un camino u otro, responder o no un mensaje, apurar el paso o caminar a ritmo normal. No hay reflexión consciente, pero algo se ordena. Se elige sin darle demasiadas vueltas. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya existe un criterio previo. Durante la mañana, el ruido aparece igual que siempre. Correos, mensajes, pendientes. Pero no todo entra con la misma fuerza. Algunas cosas se atienden.
Otras se postergan sin culpa. Otras directamente se descartan. La mente no está más rápida, pero está menos fragmentada. Al volver al espejo, quizás al mediodía, quizás más tarde, la frase sigue ahí. Ya no se lee palabra por palabra. Se reconoce. Funciona como una señal conocida, como un punto fijo. Este es uno de los efectos menos evidentes de la orientación, reduce la fricción interna. No elimina los estímulos, pero evita que todos reclamen la misma importancia. Con el paso de los días, el gesto se vuelve automático. Escribir la frase ya no es un esfuerzo ni una decisión creativa. Es parte del inicio, como poner el agua a calentar o preparar el café. El ritual se integra al cuerpo antes que a la mente. A la mañana siguiente, nada parece distinto al principio. El despertador suena igual. La luz entra por la ventana con la misma intensidad. La cocina sigue siendo la misma. No hay una sensación inmediata de cambio. Y eso es importante decirlo, porque este tipo de ritual no produce efectos espectaculares. Produce otra cosa, continuidad. La persona se acerca al espejo casi sin pensarlo. Se lava la cara. Se seca las manos. Y ahí está el papel, todavía pegado. No como una consigna nueva, sino como algo que ya estaba antes de que el día empezara. Y algo empieza a cambiar de forma más sutil. Las decisiones pequeñas dejan de acumularse. No se arrastran durante horas. Se toman y se sueltan. No porque sean irrelevantes, sino porque ya no ocupan más espacio del necesario. Incluso los errores se viven de otra manera. Cuando hay dirección, equivocarse no desarma el día. Se corrige, se ajusta, se sigue. La duda prolongada, en cambio, siempre desgasta más que un paso mal dado. Un Mabel, entendido como cualidad y no como figura nombrada, aparece justo ahí. En la capacidad de ordenar sin rigidez. En la inteligencia que no empuja, pero orienta. En el pensamiento que no se dispersa ante cada estímulo nuevo. No se trata de pensar positivo. No se trata de forzar calma. Se trata de establecer un punto desde el cual pensar. Eso es lo que hace el espejo. No devuelve solo una imagen. Devuelve coherencia. Recuerda desde dónde se decidió empezar el día. Con el tiempo, la frase cambia. No porque pierda efecto, sino porque la necesidad es otra. Hay días en que se necesita foco. Otros, paciencia. Otros, claridad para decir no. Al terminar el día, no siempre queda una sensación de logro. A veces el día fue exigente. A veces quedó incompleto. A veces simplemente pasó. Pero hay una diferencia sutil cuando la mañana tuvo un punto de orientación. La mente no sigue revisando escenas una y otra vez. No repasa conversaciones que ya no pueden cambiarse. No intenta resolver todo antes de dormir. Hay menos asuntos abiertos flotando sin sentido. El cuerpo se cansa, sí. Pero la mente descansa distinto. Ese descanso no viene de haber hecho todo bien, sino de haber pensado desde un lugar claro. De no haberse dispersado innecesariamente. De no haberle dado el mismo peso a cada estímulo. El ritual es simple, casi mínimo. Y quizá por eso funciona. No agrega nada al día. No suma tareas. No exige constancia perfecta. Solo propone un inicio consciente. Un momento breve, al despertar, en el que se elige una dirección antes de elegir acciones. Una frase escrita a mano, un espejo, una decisión previa que no se discute todo el tiempo. Un Mabel, entendido como principio de claridad y orden del pensamiento, no actúa como fuerza externa. Se manifiesta cuando el pensamiento se organiza, cuando la atención se distribuye mejor, cuando las decisiones dejan de competir entre sí. No hace falta nombrarlo. Hace falta encarnarlo. Y ese gesto, repetido con sencillez, termina teniendo efecto. No porque transforme el mundo, sino porque ordena la forma de atravesarlo. Mañana, al despertar, todo volverá a empezar. El ruido, las demandas, las decisiones. Pero también existe la posibilidad de empezar desde un punto elegido. Un papel pequeño. Un espejo. Una frase clara. A veces,
Eso es suficiente para que el día no se desarme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí hablamos de lo que no siempre se dice. Nos vemos en la luz.